Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. El sol calma la lengua de los lagartos. Es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está vivo, ¿no? Todavía hay adiós, gracias todavía. Nos ayudan a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es nuestra tarea. Bueno, estamos en este encuentro junto al presidente del Motor Club de Chañar Ladeado. Qué título tan simple, pero cuánta historia que hay detrás de Rogelio Odino. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Bueno, a los televidentes de Acelerando, un cordial saludo. Bueno, gracias por haber aceptado un poco esta propuesta nuestra aquí del Cablevisión para charlar acerca de, bueno, de esta pasión tuya. Y para ir entrando en clima, me gustaría saber por ahí algo, antes de entrar en los fierros, me gustaría saber, bueno, si sos nacido en Chañar y que me cuentes algo de tu niñez, por ejemplo. Bueno, yo nací aquí en Chañar, fui a la escuela del Buen y Perpetuo Socorro. Después, cuando hice la primaria, mi pasión fue siempre estudiar la mecánica. Y mi padre me mandó al Colegio San José, que había en Rosario, que ahí estudiaba artesano, que entraba a la mecánica, y si no, comercial, que era teneduría, libros, todas esas cosas. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi padre tenía campo, aparte de tener campo, después empezó
a comprar cerdo, fue uno de los compradores de cerdo más grandes que hubo en el pueblo. Aparte, hay cosas que las contás ahora y son irrisorias, porque mi padre compraba cerdo y yo nunca me voy a olvidar que cuando después ya vivía en el pueblo, todavía había calle de tierra, mi viejo sentado afuera y pasaba un fulano en sulky y le decía a mi viejo: che, Juan, ¿cuándo venía a cobrar los chanchos? No, Andrés, no necesito la plata, tenela vos. Y mi padre, yo no sé, pero hablar ahora de tener 7, 8, 10 millones de pesos en efectivo que no sabía dónde hacerlo, la ponía en latas de 20 litros y la escondía bajo tierra. Tenía miedo de ponerla en el banco y nadie venía a comprar, a buscar, a cobrar. Vendía los chanchos y no lo cobraban. Y el control que había de los kilos y el precio era la cajita de fósforo rancherita, esa que se abría, ahí anotaban. Esa era toda la constancia que había. ¿Le dabas alguna manito con el tema de los chanchos o no? Sí, ¿o no? Lo que pasa es que empecé a trabajar con los chanchos, pero después habré tenido algo de 15 años y se me puso agua en una rodilla, se me formó agua. Y vine del doctor Iturbe y me dijo que era un golpe por, ¿viste? Trabajando con los cerdos, me extrajo el agua, me enyesó, tuve como un mes con yeso y después, cuando empecé a caminar, tuve agua en la otra rodilla. Así que tuve un problema. Mi padre me llevó por toda la República, no sé dónde no me llevó para ver cuál era el problema. Y no lo pudieron detectar nadie. Una clínica Marini famosa que había en Buenos Aires dictaminó que tenía una enfermedad que se llama artrosis, se formaba agua. Así que no podía trabajar, por eso después me dediqué más al negocio. Y cuando llegué a la época de ir al servicio, llevé todas las constancias de mi enfermedad y bueno, me revisaron y me dijeron que volviera a la semana y me revisaron otra vez. Y me declararon apto. Y nunca más sentí nada. Cosa rara, ¿viste? ¿Lo hiciste entonces el servicio? Sí, sí. ¿A dónde lo hiciste? Lo hice en Campo de Mayo. Y tengo una historia, porque un día llamaron, cuando nos formábamos todos a la mañana, llamaron 5 voluntarios. Y un cabo que yo trabajaba con él, que reparaban los dínamos y los acumuladores, me dijo: cuando llamen, voluntario, vos presentate. Bueno, me presenté yo, ¿viste? Hice un paso al frente. Me mandaron a cortar yuyo, espinillo. Cuando vine, dijo mi cabo: ¿qué me dice? Vos seguí lo que yo te digo. A los pocos días me vuelven a decir, ¿viste? Necesitamos 15 voluntarios y den un paso al frente. Y bueno, Odino, adelante. adelante. Nos cargaron un camión y nos llevaron a Argentina Solo un Film y filmamos. Estuve 45 días ahí en el estudio, filmamos una película que se llamó, mirá, los millones que gastaron en esa película se llamó La muerte en las calles. Trabajaba, ahora ya no, Carlos Core, que fue un actor muy famoso, el director era Leo Fleider, Norma Jiménez, el artista, y así que me pasé 15 días, 45 días filmando. Y en la película, esos 45 días, habrán sido 5, como yo sabía, cuando vi la película me vi, ¿viste? Porque se trataba de las invasiones inglesas, ¿viste? Y después cuando yo volví a la Conimba, claro, después me decís, volví a la Conimba y me decían, otra vez voluntario, me mandaron. Tuve 6 meses en Palermo, en un taller del ejército, y fui a trabajar ahí, a construir baterías, ¿viste? Para el ejército.
Estuve 6 meses. ¿Qué? Cuando volví al cuartel, que fui a buscar la ropa, porque al principio cuando entré te dice pon la manta, la sábana, la manta. ¿Qué? Yo saqué la ropa que me habían entregado, me puse los suequitos, me fui al baño. Cuando vine de vuelta, no había más nada. Nada. Así que tuve que empezar, me agarré una amargura. Y bueno, pero cosas que te dieron parte de satisfacción, ¿viste? Rogelio, ¿cuándo nace en realidad, cuando vos te empezás a dar cuenta que te empiezan a gustar los motores, que te empieza a gustar esa pasión por el automovilismo? ¿A qué edad más o menos? Y yo habré tenido unos 16 años, ¿viste? ¿Tu viejo Cuando- era fierrero o no? ¿Eh? ¿Tu viejo No, era? no. No, nada que ver. No. Y teníamos un Foray y tenía un motor, un tractor que era un Forson, que era un motor de Forte, tenía nomás que ir grande, ¿viste? Y yo siempre andaba toqueteando y reparando. Eras metido. Claro, ¿eh? para decirte, y aparte, qué sé yo, como decirte cosas innovadoras, ya tenía, porque y mi viejo era una persona excepcional. Un día reparé el Forá y lo pinté con la máquina, esa máquina de Fleet, ¿viste? Ujú. Y lo pinté. Tenía el radiador, ¿viste? Con las tapas que tenía. Lo pinté de ahí hasta el guardabarro trasero para abajo amarillo y arriba verde, en 2 colores. ¿Viste? Y mi viejo venía al pueblo contento, con ese auto hubiera sido otro, te mata. Sin embargo, ¿viste? Y después empecé a estudiar por correspondencia y iba a rendir cada 6 meses, ahí tengo el diploma, Ujú. y me recibí en el año 47, ¿viste? Instituto Americano de Motores. Ajá. Por cuanto a don Rogelio Dino ha sido aprobado en los exámenes del curso de motores a explosión y técnica automovilística. ¿Qué año, Rogelio? Ahí está, A ver. Ahí está. Apenas 1949. 1949, por correspondencia. ¿Y cómo lo conoces a Mingo? Por eso que se No, reúne. aparte de Mingo, o sea, Mingo era hermano de mi suegro, Ujú. o sea que era tío mío. Ahí está. Y como me gustaban los fierros, me empecé a acercar ahí y estuvimos muchos años ahí, no sé cuánto. Y tenía el Forte de carretera que íbamos a correr. Y claro, cosas que ahora las pensás, yo tenía el negocio, la hija chica, nos íbamos los viernes y veníamos los lunes. Calculé ahora si podría hacer una cosa de eso. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el local, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien.
gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Háblame un poco de esas peñas, cómo comenzó, cómo se hacían los motores. Claro, porque... ¿De qué año estamos hablando? A ver, y yo 20 años, 50, 60 años atrás. 60 años atrás. ¿Está bien? ¿Está? 50 y algo. Unos años, ponerle en el 40, cuando se fundó el motor, 2 o 3 años antes, empezamos con Mingo a trabajar. Y el Mingo era el que hacía la mecánica toda él, ¿viste? Porque no te dejaba intervenir mucho, ¿viste? Él quería crear las cosas. Y el primer auto que trajimos, un Forte que lo compramos en Rosario, y cómo era la inexperiencia, porque lo trajimos y lo desarmamos todo en un galpón viejo, que era una fábrica de jabón que estaba ahí detrás de la casa de Norberto Cantarini. Ajá. Ahí. Sí. Y tenía un sótano. Entonces desarmamos todo el Forte para repararlo. Y en esa época se usaba el magneto en vez del distribuidor. Y el magneto es una cosa delicada que tiene que estar en un lugar seco, y nosotros lo habíamos guardado en el sótano. Cuando la armamos y salimos a probar, probábamos en la recta ahí enfrente del Motor Club, y iba Mingo y el Emilio Rosa lo acompañaba. Y el Forte rateaba. Y el alemán él con los dedos paraba el motor, ¿viste? Ponía los dedos en la bujía. Entonces tanteaba y en marcha, hermano, esta bujía. Sacaba la bujía, ponía otra y la tiraba en el campo ese. Y yo creo que en el campo ahí, si iba a buscar, encontraba 100, 200 bujías. Claro, no era la bujía, era el magneto. Y todas historias así. Suerte, estuvimos muchos años.
asadito. Y Siempre. asadito todos los viernes era tradicional la peña, asado. Y después, tal así que una anécdota, porque Mingo era muy delicado, el auto lo cuidaba como se debía cuidar. Y un día fuimos a correr a Berostarán y Rosa tenía un camión internacional, ¿viste? Iba Rosa, Mingo y el Mito adelante y el Viro y yo atrás del camión con el Forte. Cuando decía el virus nos referimos a Costa. A Costa, sí, Sí. al Lady Costa. El Lady. Cuando estábamos llegando a Berostarán, el Viro me dijo, vamos a ponerlo en marcha. Y bueno, levantamos la rueda, el Forte, el Viro se sentó arriba y yo le di la rueda y arrancó. ¡Guam, guam! Y el Viro lo aceleró. Y el alemán le decía a Mingo, mira, ya están probando, dice. Bueno, pues lo paramos el auto, lo bajamos, Mingo lo puso en marcha y salió a probar. Y yo calculo que habrá hecho 100 metros, se cortó el cigüeñal. Pues imagínate si se cortaba arriba el... No sé por qué no se cortó arriba el camión. Sí. Y si no nos mata. El domingo ya vino grande, y lo corrió, ya era en la limitada 29, ya no era biplaza, sino era monoplaza. Y lo corrió en unas carreras del Beto Benaría. Alguna vez Mingo me comentaba que como era medio lerdito en la salida le habían puesto duales. Sí, le puso duales, porque en ese tiempo no sé si fue Tyrrell o quién que salió con los duales. Ajá. Sí. Antes que Mingo, no, después que Mingo, pero no anduvo. Después hizo otro invento, que una vez un hombre en Campana no me cascó porque resulta que venía, me parece que lo corría el Nino, el auto, el Nino Redolfi. Y venía puntero, ¿viste? El diferencial Mingo lo había trabado, o sea que tiraban siempre las dos ruedas. Habrán faltado 6, 7 vueltas, le empezó a derrapar el auto. Y yo dije, se le cortó un palier, que al cortarse un palier, tiraba con uno solo, no lo podía dominar. Y un tipo que estaba al lado se creía que lo cargué yo, porque si se le cortó el palier se tiene que parar. No me pegó de milagro, ¿viste? En la época de Mingo con el auto de carrera, ¿había otras peñas o era el único auto en ese momento que había? No, era el único auto, porque se corría en Forte de Carretera y era el único que había. Porque, aparte que se iba a correr a la provincia de Córdoba, era lejos y era muy difícil armar un Forte porque ahora, viste, las bielas le cambian los casquillos, antes había que metalizar el bloque, era un trabajo de loco. Así que todos los fierreros al taller de Mingo. Claro, y después de allí empezaron a salir. Después, otros. ya con la limitada del 29, Cuando empezó la limitada del 29, empezó a haber más autos. Claro, Por claro. ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes Sí, empezaron? estaba la Peña La Fragua, que era de Petizo Vincia, que lo corría Gaba, después estaba Ferroni, después salieron allá los de ballet, que le decían los Yara. Los Yara. ¿Qué otra peña había? Había unas cuantas, pero las más que siguieron fueron esas, ¿viste? Y ya empezó a haber como, en el buen sentido de la palabra, una pequeña pica a lo mejor, ¿o no? Y sí, siempre estaba. Pero no, dentro de todo siempre fuimos muy compañeros, dentro del automovilismo no hubo mucho roce. Mucho roce. En el año, pregunté y no se acordaban, pero después saqué el cálculo y, claro, una locura. El auto ese, La Pepa. la Pepa, tiene el nombre de la Peña Chañara, la nuestra, pero le pusieron la Pepa porque ese auto salió campeón en el
65, 66, un Kisling, creo que era Guillermo Kisling. Y después cuando él se compró otro auto, otro Crespi, nosotros le compramos el Crespi a él. Y era verde. Entonces cuando llegamos, que lo habíamos ido a buscar con el Mito y el Lito, y llegamos, el primer lugar, la primer peña que tuvimos fue en el patio de mi casa, en un galpón ahí. Y cuando lo bajamos, el alemán de Rosa, Emilio, dijo, mira la pepa, porque era verde. Sí, sí, y sí. de ahí le quedó la pepa. Refiriéndose al color Claro, y eso fue del oro. en el año 68, calculado. Empezamos ya con el motor trasero en la limitada. Rogelio, hablemos algo de los comienzos del motor club. Aunque nos hemos pasado de fecha, ¿cómo fueron las primeras charlas como para armar un nuevo club que tenga que ver con el automovilismo? Claro, en esa época era una época muy floreciente y salieron muchas instituciones como el Bochín Club, el Aeroclub, y nosotros, éramos los fierreros que había, queríamos tener algo nuestro. Entonces hicimos unas cuantas reuniones con el Aeroclub a ver si podíamos, como ya había muchas instituciones, fusionar una en las dos. ¿Qué grupito era que querían armar algo? ¿Quiénes estaban? Estaba Mingo, Rosa, Sándoli, el Mito, Raúl Bravín, éramos unos cuantos, Ferroni, pero después no se logró porque decían que si un día querían correr y tenía que aterrizar un avión, bueno, entonces decidimos formar nuestra institución. ¿Dónde se reunían? ¿Y de qué forma se le fue, digamos, cómo se le fue dando forma? Porque escuché en algún momento que a lo mejor podrían depender de alguna de las dos instituciones que ya estaban instaladas en el club, como Chañarense, como Independiente, como una subcomisión, por ejemplo. No, porque hubo una tendencia de, un poco, qué sé yo, habría sido como orgullo, decir, no, vamos a hacer nuestra propia institución. El propio club, está bien. Porque no sé en qué año habrá sido, pero unos cuantos años antes, Independiente había hecho una carrera de limitada, que se corrió alrededor del lote, y ahí fue que ganó Jesús Ricardo Iglesias, que creo que falleció, pero siempre nombró que la primera carrera que ganó la ganó en Chañar. Y que había una expectativa por esa carrera tan grande que el club había hecho, no sé, a decirte una cifra de entradas astronómicas, que habrán pasado 8 o 10 años que seguían usando la entrada esa para distintas cosas. Sí. Pero igual había mucha gente, y en esa época ya corría el padre de Ferroni, que tenía un autito muy lindo que se llamaba La Petiza. Y yo ya estaba ahí, me acuerdo, mi papá tenía un auto que era Morris, se llamaba el inglés, modelo 47. Y yo un día fue a probar Ferroni y después me mandó a buscar algo acá, y yo contento vine y lo fui. Que cuando fui le pisé el capó, ¿viste? Pero no pasó nada. Sin querer. Esa cosa. ¿Dónde se reunían, Rogelio, para hacer las reuniones? Nos reuníamos de Mingo, después nos reuníamos de Hugué, en el garaje de Hugué, después fuimos al garaje de la casa donde vivía mi papá. ¿La sociedad italiana? También en la sociedad italiana íbamos, pero los lunes a hacer
los comentarios de, Ujú. de De las la carreras. carrera, Ahí sí, a se tomar juntaban- algún vermú. Se juntaban 20, 30, éramos los que venían a charlar Ujú. y de las historias. Y gracias a Jorge Sacco, que era un poco medio, viste, no muy convincente, era una persona muy recta, que siempre esto, que aquello, siempre tenía un problema. Ujú. Y cuando nosotros decidimos comprar el campo de Stefani, donde lo teníamos que comprar, cuando Sacco se enteró, no lo dejó comprar porque era mucho el ruido que iba a hacer y iba a molestar al pueblo. Ujú. Que por un lado tenía razón. Y agarraba justo a la mitad del campo la ruta 93. Así que no hubiéramos quedado sin nada. Ujú. Y gracias a él compramos más allá y por lo menos se sigue teniendo. ¿Cómo se pagaron esos terrenos? De cualquier forma. Porque de Stefano ni dio muchas cuotas, ¿viste? A 6 meses cada una. Pero las cuotas no. Nosotros habíamos hecho una carrera de moto con Independiente y nos había quedado un buen rédito, ¿viste? Entonces dijimos, vamos a comprar campo. Claro, después que compramos el campo, nos dimos cuenta que para poder amortizar eso teníamos que hacer carreras todos los domingos y a veces los jueves para poder pagar la cuota. Pero el padre de Stefani siempre le decía al hijo, mirá, son buenos muchachos, esperalo. Y nos atrasábamos, llevábamos como 3 meses, 3 cuotas atrasadas, 1 año y medio. ¿Viste? Y un día vino Silvestre Beni a la escuela de ballet y a Caferata, y con el Juan Carlos Peralta lo fuimos a hablar. No lo pudimos hablar en Caferata, lo hablamos después en la escuela de ballet, en la cena. ¿Era gobernador en ese momento? No, era candidato a gobernador. Candidato a gobernador. Faltaba 4 o 5 Por meses. la provincia de Santa Fe. 4 o 5 meses para la elección. Ujú. Y entonces le dijimos que queríamos hacer porque nosotros, para quedar exento de impuestos inmobiliarios y todo, figuramos, le prestábamos a la escuela secundaria para hacer ejercicios allá, ¿viste? En ese tiempo era Decker el que... Ujú. Para que vayan a hacer gimnasia Claro, los hacen alumnos. gimnasia, Ujú. entonces de esa forma, entonces como le comentamos al gobernador, a Silvestre Beni, que teníamos eso y que queríamos algo para poder darle más comodidad, me acuerdo que le dijo al secretario de anotar, sacó una libretas de esas de panadero, viejas, y anotó ahí, bueno. Pero ni pensábamos nada. Habían pasado 3 meses y estaba en una peña de Mingo, viernes a la noche, golpearon la puerta, un colectivo de Central Casilda, se bajó un chofer y dijo si había alguno en el Motor Club. Y dijimos que sí, y dice, bueno, acá hay este sobre. Y cuando lo abrimos, había un cheque con la firma de Silvestre Beni por 50.000 pesos en esa época. ¿Viste? Ujú. Así que ahí pagamos las qué- cuotas, qué- eso fue lo que más. qué Después noticia, hicimos ¿no? miles de historias, vendimos acciones de terreno, vendimos metros de tierra, salimos a pedir plata en efectivo y le daban, en esa época los intereses eran exorbitantes, entonces le dábamos un cheque a 2 meses y la gente nos daba plata en efectivo. Ujú. Y claro, digamos, cuando hacemos un mes y medio juntando, después volvemos a hacer otro y pagamos. Pero que en 8 días juntamos la plata que necesitábamos, ¿viste? El pueblo colaboraba. Como nos veía trabajar con mucho entusiasmo, siempre me gustó más que, digamos, el automovilismo, en la carrera en sí, me gustó trabajar en circuito. Busqué siempre de superarme, de poder hacer un circuito. Me acuerdo que teníamos una Champion vieja, que tenía unas ruedas
para levantar y bajar. Que era ¿Esa la compraron ustedes, digamos? No, esa era la comuna, la había desechado. Ajá. Esa Champions la manejaba el padre Luis Mattaini, que aún vivió prácticamente con esa Champions. Háblame sobre las tribunas, sobre la iluminación. Bueno, después, como era tanta la afluencia de público, que calculá 6.000 personas bordeando el circuito era una locura. Y empezamos primero por hacer el alambrado, fue el primer alambrado olímpico que tuvieron los circuitos, y pusimos los palos con una inclinación de 30 grados más o menos para que, pues si lo poníamos derecho la gente subía y pasaba. Así como estaban inclinados no podían, era muy difícil, siempre era, porque el parque cerrado estaba adentro. Dentro del circuito. Y la gente siempre, la pasión era estar dentro del parque cerrado. Y después, como era tanta la gente, bueno, pensamos que podíamos hacer una tribuna, hicimos una tribuna, y no sé, habrá tenido 100 metros, algo más largo, y tenía como 10, 15 escalones, ¿viste? ¿Te acordás cómo se fueron realizando? ¿Cuáles, digamos, algunas personas que han colaborado en la tribuna? Yo perdóname que te pongan el compromiso a veces de nombrar a alguna persona porque la gente va a entender que nos vamos a olvidar de muchísima gente, pero bueno, en el relato siempre es lindo por ahí, si se te viene a la memoria por ahí nombrarlo. Y claro, y estaba el Mito, estaba Mingo, estaba Raúl Rabín, estaba Ferroni, que laburaba mucho, yo, y éramos unos cuantos, ¿viste? Cuando había que trabajar. Tanto las tribunas como después las torres, la parte de hierro la hacíamos en el taller de Ferroni, ¿viste? Y después cuando decayó, ya no había afluencia de público y nos hacía falta un regador, vendimos la tribuna a un club de Marco Juárez, y con ese dinero compramos un regador, porque usábamos de la comuna, pero la comuna no necesitaba, entonces ahí fue. ¿En esa misma época se construyó el mangrullo con el seguidor también? Bueno, eso fue idea de don Eduardo Irasusta. Entonces, como eran muy peleadas la serie y las finales, la gente se desubicaba quién iba en punta. Entonces se había hecho eso, que giraba con una lona y estaba numerado del 1 al 30 o al 40. Entonces había allá arriba, que me acuerdo, ese tiempo el que lo manejaba era Lugo Redolfi, tenía una manija y la flecha indicaba dónde iba el puntero. Entonces el público sabía quién era el puntero porque la flecha se lo indicaba. Y estuvo unos cuantos años, ¿viste? Tuvieron muchas mujeres colaboradoras también en el motor. La cena que hizo el motor fueron extraordinarias, ¿viste? Y era todo hecho a pulmón, y se hacían cosas increíbles, ¿viste? Por ejemplo, mi señora, me acuerdo que una vez se le había antojado hacer el pato a la naranja, que estaba en furor. Muy comentada esa cena. Íbamos a Buenos Aires. ¿Quién no la recordará? ¿Quién no recordará la cena del pato a la naranja? Porque íbamos a Buenos Aires, íbamos a los restaurantes a comer, ¿viste? Y mi señora, como era muy metida, muy iniciativa, así, cuando el mozo venía, decía si podía hablar con el chef, ¿viste? Entonces, de ahí fue sacando, y me acuerdo que quien más le asesoró fue el cocinero de la confitería El Molino, que está ahí pegada al Congreso. Ese fue el que le dio más o menos la fórmula, ¿viste? El que más bolilla le dio, por decirlo. Claro, para ver cómo hacerlo, ¿viste? Y traíamos conjuntos, trajimos un montón de figuras de tango. ¿En qué momento te enojaste mucho, por ejemplo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué sos de enojarte vos? Digamos.
No, yo no. ¿O ya de por sí sos muy tranquilo y le buscas la vuelta antes de enojarte? Bueno, porque yo soy un poco, viste, medio impulsivo, entonces me dura 5 minutos, pero me despacho y después estoy tranquilo, entonces. Porque a veces uno tuvo satisfacciones y otras veces tuvo angustia. Me acuerdo que yo fui uno de los que dije, vamos a iluminar el circuito. Entonces, como yo era agente de Philips, hablamos con un ingeniero de Philips y vino para ver lo que necesitábamos, para iluminar. Entonces, nos hizo un diagrama, pero claro, el tipo, acostumbrado a iluminar dentro de la ciudad, no era lo mismo que iluminar una cosa. Que cuando pusimos todas las torres, le iluminamos, que no se veía, pero nada. Me acuerdo que lloré, caminé por ese circuito, iba y venía de noche. Y tuvimos que agregar un montón de lámparas más, ¿viste? Hicimos un gasto enorme ahí. Y después tuvimos que poner, porque si se cortaba la luz, había así que hicimos un grupo electrógeno, que colaboró mucho don Pedro Ferro, ¿viste? Y entonces, si se cortaba la corriente del pueblo, se accionaba el motor en el instante y tenía la luz del generador. Y después vino un tornado y se llevó las torres, así que debíamos un montón de plata y después la fuimos vendiendo, se iluminaron las canchas de fútbol, creo que de Deportivo, de 9 de Julio, la cancha de tenis de Montemadrid, le vendimos. Y el grupo electrógeno, tratamos de venderlo y después dijimos, se hizo un arreglo entre Agua Potable, Ferrari, porque era un grupo que creo que era de 70, 80 kVA, ¿viste? Era enorme. Y la comuna y nosotros nos dieron la plata y quedó en el pueblo. Tal es así que es el grupo que ahora, cuando se corta la corriente en agua, salva al pueblo en agua potable, porque la ponen en marcha y por lo menos quedó algo. Está ya ese motor. Sí. ¿Y de qué año más o menos estamos hablando, Rogelio? Cuando digamos tuvieron que vender las torres. Y habrá sido el 80. Más o menos. Bueno, Rogelio, sigamos con el auto, con la Pepa. ¿Quiénes lo corrieron? Bueno, lo corrió el Alberto Benaría, el Beto. Y lo corrió un año, creo, y después hubo discrepancia porque él quería cobrar y una serie de problemas. Entonces. Y el Abel lo quería correr, pero el Abel era muy joven y después le tocó el servicio militar. Y entonces lo corrió Raúl Estramazo, un muchacho de Rosario, que hermano de Marino, y que hacía programas de... Sí. Y creo que ahora también está dando algunas charlas pero era mediocre, ¿viste? No era muy bueno. Pero nos ayudó mucho en el sentido de publicidad, porque él lo llevaba a Rosario y había una fábrica de bolilleros que se llamaba de Alfredo Marieta, que todavía debe estar, se llama Los Rodillos Mar. Llevábamos la propaganda de él y se bancaba un poco y él venía y lo corría. Me acuerdo que en esa época, bueno, problema, lo fundimos 13 carreras seguidas. Y salían las bielas afuera, ¿viste? Pero uno luchaba tanto que... Rogelio, ¿quiénes fueron tus grandes amigos de la vida? No hablemos, no sé si dentro del automovilismo. ¿Quiénes fueron tus grandes amigos dentro de tu vida? El más grande, Sandro. Con él pasamos muchísimos años. Me acuerdo en esa época
que los chicos eran chiquitos, Eran te chicos. digo 50 años atrás. Claro. Entonces, en esa época se podía ir y nos íbamos, en noviembre íbamos a Córdoba a alquilar una casa Ujú. y en febrero nos íbamos todo el mes a pasear, ¿viste? Y vivíamos allá, veníamos una vez o dos al... Y yo como tenía el negocio, y en esa época se compraba, ¿viste? Yo compraba todo documentado, las casas te daban 15, 20 cuotas, ¿viste? Ujú. Con documentos o con cheques, pero febrero era sagrado, no, las empresas no, el cheque de febrero no corría, o sea, de enero saltaba a marzo, así que Ajá. yo no tenía ningún compromiso en febrero, Te podías ir a pasear. podía ir a Te pasear. podías ir a pasear. Y pasábamos, ¿viste? Con historias. Ujú. Y, Bien. Rogelio, una de las grandes alegrías que has tenido, seguro son muchas las satisfacciones. Sí, un montón, ¿viste? A veces... Si tenés que elegir alguna, una o dos, ¿cuáles Fuera, por fueron ejemplo, la primera carrera que ganó la Belén y le ganó a Ramini, que en esa época era que se corrió en la Rosa, ¿viste? Ujú. Esa fue una de las satisfacciones. Otras después, que para mí es inolvidable, el rally que hicimos con Heraldo Con Gil en Heraldo. Nueva York. Ujú. Eso fue, bueno, una cosa que creo que hoy no se podría hacer. Y entre las tristezas está que largamos del Congreso, que prácticamente la misma rampa que largó el rally, Ujú, sí. de ahí largamos frente al Congreso, un 12 de octubre del año 92. Largamos 36 y llegamos a Nueva York 16. 13 argentinos, un italiano que era Clay Regazzoni, un norteamericano y un suizo. Cuando llegamos a la entrada a Nueva York, calculé su aparato, teníamos que entrar por la Quinta Avenida, que acá había, calculé un Garden modelo 26, te podés imaginar, por la Quinta Avenida. Entonces el comisario deportivo nos hizo poner todo ahí en fila a la entrada para explicarnos el tema. Claro, entonces yo miré, Regazzoni, que estaba inválido, sacó la silla de ruedas, se sentó, sacó la bandera de Italia, la puso en el auto. El suizo sacó la suiza, el norteamericano sacó la norteamericana y nosotros 13, ese día lloré. Ni una escarapela teníamos los 13 argentinos. Ahí te das cuenta a veces cómo somos nosotros. Sí. Qué experiencia esa, ¿no? ¿Eh? Qué experiencia. Recién haciendo un poco de memoria, decías que en el circuito, bueno, es difícil trabajar, pero siempre con la ayuda de gente. Sí, el colaborador más grande que tuve fue Loben Galeano, que siempre estaba al lado mío, me manejaba el tractor, y un tipo que sabía manejar, porque se reniega mucho cuando estamos con hacer el circuito, porque el que maneja, como la Champions viene la cuchilla, digamos, a 10 metros atrás del tractor, Ujú. vos no podés copiar cuando venís pasando, tenés que abrirte, porque si no pasás en las curvas, siempre pasás en el mismo lado, porque como es larga, el tractor va acá en las cosas, pero, ¿cierto? Y el Oben era un tipo para eso. Y fue un colaborador muy grande para el Motor Club. Aparte, tanto él como la señora, la Clelia. El otro día, en una carrera acá, vi dos chicas que se pusieron los termos y salían a vender café por el circuito. Y me vino al recuerdo de que la Clelia, la señora de Loben, vendría a ser la suegra de Canavesio, Ujú. tenía una Puma. Entonces se cargaba los termos y con la Puma iba bordeando el circuito vendiendo café. Café. ¿viste? De esa forma se
fue colaborando y se fue haciendo las cosas que se hicieron, ¿viste? Rogelio, ¿por qué crees que en un tiempo ya pasado se reunía tanta gente en los circuitos? Y digamos, con el correr del tiempo fue tomando como menos protagonismo el tema de la gente en los circuitos de tierra. Sí, un poco fue el progreso que fue pasando, pero lo principal, creo yo, era que la mecánica se hacía en casa. Entonces, en Las Peñas íbamos todas las noches a trabajar y a lo mejor los que trabajábamos eran 3 o 4 y había 20 personas tomando mate alrededor mirando cómo hacíamos y charlando. Entonces, esas 20 personas o esas 30 personas arrastraban ellos y la familia para ir a ver el auto de su predilección, ¿viste? Sí. Y eso era muy interesante. Me acuerdo que nosotros Las Peñas, por ejemplo, cuando había la leva la hacía vos, ¿viste? En esa época la leva hoy dejó de ser, porque hoy creo que lo principal en el auto, el rendimiento está más en el chasis que en el motor, ¿viste? Pero en esa época la leva era lo... Y nosotros teníamos un bloc de allí cortado y hacíamos un patrón, digamos, y la limábamos y le dábamos el cruce que se necesitaba hacer. Y la leva la hacíamos con Anselmo, que le decíamos Pirincho. Entonces cuando la hacía Anselmo y yo, la llamábamos Pirió. Y cuando yo la hacía con el Lito, que al Lito le decíamos el nervioso, le poníamos nervió. Y había, o sea, no había comercialización de motores ni nada antes. Por eso a lo mejor era más, había más entusiasmo. Sí, aparte los preparadores que había era imposible llegar, ¿viste? Pero la satisfacción más nacía en hacerlo uno que en comprar. Por ahí pasa la cuestión. Comprar la velocidad y... Yo te quería agradecer por este tiempo permitido. No, por favor. Y bueno, y mostrar un poco, bueno, a través de CL3 Cablevisión esta pasión por los fierros. Sí, otra satisfacción que, digamos, la última que tuve, que no sé si lo merezco, ¿no? Fue que cuando se inauguró la pista de karting, me dieron la plaqueta que lleva tu nombre, claro, el cartódromo. Eso, ¿viste? Qué sé yo, son cosas que te dan satisfacción y te ayudan a seguir luchando para... Aunque uno ya viene viejo, pero bueno, siempre hay 20 años en Campo del Corazón. Rogelio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por poder expresar las cosas que siento y que siempre me gustaron. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y a Dios gracias.